lo que es parte de lo que son los antecedentes y principios de lo que es el conductismo, de las cuestiones que debemos de estar evaluando al momento de trabajar con sujetos en un proceso con algunas eh, eh, condiciones de experimentales y las cuales debemos de estar estableciendo. Me acuerdo que estábamos viendo la clase pasada, estábamos viendo el tema de lo que era el patrón de acción modal. Si se acuerdan la mayoría. Me gustaría saber, por ejemplo, con respecto a este tema del patrón de acción modal, si hay alguien que si haya tenido alguna duda, para hacer una pequeña recapitulación bien del tema, porque va a ser básico para que podamos avanzar, para seguir entendiendo los otros temas que ya son procesos de habituación, sensibilización y deshabituación. Esos son los temas que tentativamente deberíamos empezar a ver con respecto al programa aquí en la materia. Eh, no sé si alguien si alguien me puede apoyar recordándoles qué entendieron ustedes con respecto a lo que significa un patrón de acción modal. De los que están en clase. Sí, que se acuerdan ustedes de este tema de lo que es patrón de acción modal. ¿Se acuerda alguien? Es que lo que yo sí entendí, pero yo tengo aquí apuntado que es respuesta de un estímulo Ujú. que conlleva un umbral que viene siendo si es mínimo o es máximo. O sea, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de los perritos que Ujú. cuando van a atacar, quiere decir que ellos como que se programan su patrón de acción modal, es como una acción que siempre está, por ejemplo, para atacar. Su patrón de acción modal es morder cuando los pellizcas o cualquier amenaza, su patrón es ese. Ujú. ¿Está bien? Sí, efectivamente. Mm. Maestro, un ejemplo de acción modal, o sea, ya después de leerlo, como que se me viene a la cabeza el ganso y el huevo, que le quitas el huevo al ganso y el ganso como que hace su cabeza para regresarlo al nido, pero si tú le quitas el huevo, el ganso no deja de hacer ese movimiento hasta que se acabe como su patrón de acción modal. Sí, Sería un ejemplo de eso, ¿no? sí, claro, porque ya está instaurado dentro de la naturaleza de los sujetos. Recuerden que los patrones de acción modales están relacionados específicamente con las características comportamentales de la especie, ¿sí? Eh, Eso es lo interesante. Por eso, a nivel de patrones de acción modales, es más fácil poder explicar el patrón de acción modal en lo que son los sujetos animales que en seres humanos, porque es un poquito más complejo, ¿sí? Porque si nosotros pudiéramos definir la naturaleza propia del ser humano, eh, es un poquito complicado para poder decir algo que nos caracterice a nosotros los seres humanos a nivel de conducta y comportamiento en relación con los animales. Nosotros, a diferencia de los otros animales que dependen mucho de su estructura, de, de lo que es la composición propia de los instintos o lo que es los impulsos ya programados desde el ADN en ciertos animales para actuar de determinada forma, porque así están programados. En nosotros la programación es de alguna otra forma todavía antropólogos, sociólogos
incluso nosotros los psicólogos no hemos llegado todavía a un consenso particular con respecto a nuestra especie, poder decir, esto es claro de lo que podemos nosotros esperar de la conducta humana, porque sabemos que no tenemos un solo patrón de acción modal, tenemos muchísimos patrones de acción modales, pero que están en relación a otros tipos de factores. Lo interesante de esto es este punto de que los patrones de acción modales en nosotros están determinados cuando yo les hablaba acerca de los umbrales. Recordemos que un umbral es prácticamente como esa gráfica de campana donde determinamos, por ejemplo, donde apenas se aprecia lo que es el estímulo, y la parte en ese aspecto del clímax donde se desencadena en sí que ese estímulo es lo suficientemente significativo o importante para generar la conducta en nosotros. Sin embargo, cuando yo les decía que en nosotros, cuando ya está instaurado en nosotros un patrón de acción modal, por lo general ya no dependemos de un clímax alto, como cuando lo veíamos a nosotros en la pizarra, para que se diera la conducta. ¿Qué es lo que se va a identificar en un patrón de acción modal? Cuando nosotros ya está instaurado eso en nosotros, en nuestra programación de conducta, en nuestra programación de asimilación de ciertos estímulos para producir una respuesta, solo necesitamos el mínimo incluso de ese umbral para que se dé la conducta. Ya no necesitamos que se dé toda la intensidad del estímulo para que aparezca en nosotros ese comportamiento. Simplemente con que aparezca eso, ¡pum!, ya las personas ya reaccionan en ese aspecto, se comportan o presentan la conducta. Esto es algo que es más fácil. Yo estaba, y de verdad es si ustedes han visto el libro sí lo plantea y lo explica, pero es un poquito complicado porque para determinar el patrón de acción modal, ellos en el libro lo determinan a través de una fórmula. Pero creo que esta es una forma más fácil de entenderlo, porque yo había tenido este tema cuando llegaba a los patrones de acción modal. La mayoría de los alumnos se rascaban la cabeza porque pues obviamente están huyendo del álgebra y la trigonometría y ven esta fórmula para calcular el patrón de acción modal de un sujeto y se asustaban y no sabían ni qué hacer cuando yo les pedía, bueno, determine el patrón de acción modal en tal sujeto que fue expuesto a esto. Y yo les ponía un video y ellos tenían que determinar ese patrón de acción modal y haciendo ese cálculo, pero vi que no era muy funcional. Así que esta vez aprendiendo sobre ese tema es que decidí mejor ejemplificarlo de forma más sencilla, porque pues lo importante es que ustedes lo sepan identificar. Cuando tú identificas el patrón de acción modal en un individuo, es más fácil que tú puedas saber con qué puedes trabajar y con qué no. En sí, sabemos que de alguna otra forma los patrones de acción modal van a ser la base para que nosotros podamos trabajar con lo que es una conducta provocada. Bien, en esta instancia, por ejemplo, recordemos, sabemos que están presentes en todos y que siempre que se desencadena, se realiza toda la conducta hasta que se consuma completamente. Eso es lo que decía los animalitos, los gansos o cualquier otro animal. En nosotros es importante determinar cuál es la conducta consumatoria que va a determinar el patrón de acción modal en nosotros. Por eso hablamos de comportamientos estereotipados.
Esto es algo que tiene que estar y bien identificado. Lo importante acá es que, por ejemplo, cuando tú identificas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen mascotas? Yo tengo una mascota, bueno, Yo dos. tengo, yo tengo 3 perros. Yo, Ok, muy bien. ¿Alguna vez han tenido la intención de adiestrarlos? Sí, pero no se dejó. Bueno, Mm, es que, ok, ¿qué dijo ella? bien, Bueno, yo hago que den vuelta con la comida. ok, tú haces que dan vuelta con la comida, ok, bueno, ahí ya estamos teniendo un avance. Bueno, los que han tenido fallas al momento de adiestrar a, a su lomito, a su perrito, la mayoría de las veces es importante determinar cuál sería el patrón de acción modal que normalmente pudiera hacer que reaccione su mascota, en especial hasta ante esa conducta. Por ejemplo, es muy posible que la compañera que ya logró que diera vueltas determinó que, por ejemplo, el estímulo está en base a cómo maneja el plato de comida de su mascota. Lo importante es eso, ese es el secreto. Cuando tú identificas el patrón de acción modal que es ya estereotipado, tú lo que ya puedes hacer a partir de eso, ya puedes trabajar cómo generar una conducta provocada. Este es el punto importante que debemos estar avanzando. Hemos avanzado desde los puntos de vista cuando vemos lo que son los reflejos, los estímulos, la diferencia entre las conductas reflejas en niños, en adultos. Cuando pasamos a un patrón de acción modal, determinamos una serie de conductas que vamos a determinar o una serie de respuestas complejas que van a determinar, por ejemplo, que el sujeto realice ese tipo de respuesta, pero ya está instaurado en él. Ahora, una vez que tú ya conoces eso y ya sabes qué es lo que genera o que lo que dispara la conducta en este aspecto en el animalito o en el sujeto, ya puedes establecer el margen de flexibilidad para la ejecución. Ujú. Aquí es en donde ven el punto, es la viñeta número 3 de la diapositiva. Siempre que trabajamos con comportamientos estereotipados, sabemos que hay algunos que siempre se van a repetir. Cuando tú de forma observacional determinas, en este momento es en donde se da eso, es en donde ya puedes establecer lo que es el control de ciertos patrones de acción modal en el sujeto, que ya están instaurados en él, pero la flexibilidad en ejecución, ¿en qué va a estar determinado? Va a estar determinado cuándo lo haga, cuánto tiempo dure la conducta y en qué momento lo debe determinar ese tipo de ejecución. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos entendiendo hasta este momento? ¿O alguien tiene alguna duda? La de comportamientos estereotipados es la que no me queda claro, maestro. Ok, un comportamiento estereotipado es una forma técnica de decir que, por ejemplo, es típico, por ejemplo, es típico es típico de Carmen que cuando se molesta enseguida hace, por ejemplo, imaginemos, tomamos un ejemplo así. Cuando se molesta, hace esto, ¿sí? Como que mira hace un sonido y sabemos que está denotando su desagrado, rechazo y se molesta y hace.
¿ok? Ah, Ese es cuando dijo la otra vez de los perritos que cuando hacen algo se van a esconder porque ya saben que hicieron algo, como que, mira, se está escondiendo, es porque hizo algo. Eso, exactamente, así es. Eso lo van a hacer siempre. Es un comportamiento eh, que por lo general siempre hace. Eso es a lo que se refiere estereotipado. Es así como que es esperado que tenga ese comportamiento. Como que ya, ya. De repente, cuando ya identificas un tipo de conducta particular, puedes determinar, entonces por eso está haciendo esto. Ah, por eso es que de repente cuando ciertos animalitos se esconden y saben que y ellos saben, recuerden, no duden, y a veces puede parecer, pero cuando el animalito está consciente, porque tiene un grado de conciencia de que lo que está haciendo está mal, su conducta, por ejemplo, de remordimiento, de culpa, porque también la pueden sentir, la van a manifestar ante esos cambios conductuales que sabemos que no son usuales normalmente en el animalito o en la mascota. Y cuando lo presenta es porque algo hizo. Cuando alguien, o por ejemplo, cuando alguien hizo algo y ves un cambio estereotipado de comportamiento del que no esperas, pero ya determinas en el pasado de que cuando presenta ese comportamiento hizo algo que sabe que no debía de hacer, por ejemplo, entonces está sintiendo culpa y por eso se comporta de esa forma. Eso es a lo que se refiere. Lo interesante de esto es cuando tú ya puedes identificar todo el patrón de acción modal en el aspecto de que sabes de que, por ejemplo, hubo una situación que generó un tipo particular de comportamiento, porque no es acá la diferencia entre un patrón de acción modal y un reflejo es que la durabilidad y la cantidad de respuestas que se presentan en un patrón de acción modal pueden ser dos o tres respuestas que van a conllevar el patrón de acción. Es como decir el modus operandi de la persona o el tipo de respuesta cuando está experimentando algo, cuando hizo algo, etcétera. ¿Sí? Y que esto se repite sin variación. Ya sabes que siempre que haga eso el perrito es porque algo hizo y que lo que está manifestando es porque siente o hay un estímulo de culpa o lo que ustedes quieran y por eso muestra esa conducta. Lo interesante es que cuando tú conoces eso y tú sabes cómo manejar ese patrón de acción modal, puedes determinar, por ejemplo, o generalizar, por ejemplo, la flexibilidad en la ejecución de ese tipo de respuesta. Puedes hacer que se sienta culpa no sé, te ensucia la ropa, como cuando rompe algo. Cuando tú sabes qué es lo que el tipo de condiciones que tienes que hacer para generar el tipo de voz, la posición en la que te encuentras ante el animal para que se vea reflejado ese patrón de acción, es que vas a estar teniendo un mayor control en la flexibilidad de cuánto va a durar y en qué momento debe determinar ese patrón de acción en el sujeto. No sé si está quedando claros o cómo vamos hasta este momento. pues, o sea, yo ya entendí, o sea, es como que ya sabemos con qué se prende esa modalidad, ¿no? Como que Sí, qué es lo que hace. Por ejemplo, mi perrita, lo que hace es que ella, o sea, le enseñé, eso sí lo aprendió, le enseñé a subirse a la camioneta, o sea, como decirle, vamos, y ella solita sale. Pero cuando no va, ella rompe algo, y eso es lo que me da miedo,
porque cuando lo rompe y entramos a la casa y está debajo de la tele, la cosa, no sé cómo decirle, está debajo. Y ya como que ella rompe y sabe que rompió y lo hizo mal y sabe que ahí me van a pegar, pero nunca le pego. O sea, sabe que está mal y se queda. Y cuando hace eso ya sabemos como de algo hizo, como de mira, algo ya rompió o algo ya zafó. O sea, esos son los comportamientos, ¿no? Como que ya Ujú, son, ya uno ya sabe como de, ah, mira, ya sé que haciendo esto, estimulo, hace esto. ujú, exactamente. Lo interesante de los patrones de acción modales es que pueden ser provocados eh, tanto por el sujeto mismo como por otros sujetos. Este es lo interesante. En este aspecto, el estímulo puede ser uno mismo, el mismo sujeto, que provoque su propio tipo de patrón de acción modal, como en el ejemplo de los perritos, porque pues no hay nadie, a lo mejor de repente te ve y de repente el hecho de que se dio cuenta que algo hizo mal y se esconde automáticamente, eso ya determina un patrón de acción modal, un umbral en el cual en el pasado ya se le ha llamado la atención por esa situación. El hecho que el animalito recuerde que hacer ese tipo de cosas o mostrar ese tipo de comportamientos hace que experimente una situación desagradable, como que le llamen la atención, lo regañen o lo castiguen, ya no necesita que esté incluso la misma persona para que presente la conducta de culpa o remordimiento. Solitos se delata de que algo hizo mal. Eso ya determina que el patrón de acción modal ya está instaurado en el sujeto y él mismo se aplica es la conducta y ya no necesita incluso de su adiestrador o de su dueño para que presente ese tipo de conductas. No sé si queda claro ese aspecto. ¿Sí o no? Sí, me... Bueno, ok. Una vez que ya conocemos esto, ya conocemos cómo todos estos aspectos del sujeto, ya podemos empezar a reconocer algunos elementos más importantes. De los elementos importantes de lo que es el patrón de acción modal que debe quedarnos claro, el umbral para provocar la actividad varía mucho en función de las circunstancias. Acá lo importante es lo que yo les decía. Es importante de que para que se dé el umbral, tienen que darse todas las circunstancias para que se presente el umbral. Por eso no es se lo voy a aplicar en un ejemplo muy importante. Es como cuando de repente te estás trabajando con niños. Con niños es importante trabajar todas las circunstancias, las características. Es importante cuando tú quieres enseñarle algo a un niño o instruir al niño para que tenga un comportamiento en especial o se habitúe a realizar algún tipo de actividad, tienes que cuidar no solo los aspectos de lo que tú quieres que el niño haga, sino que tienes que cuidar el cómo. Por eso acá lo que va a ser muy importante es en las circunstancias responder algunas preguntas. Es las circunstancias, por ejemplo, para que una vez que ya determinaste el patrón de acción modal completo que se dio, por ejemplo, en un niño para que diera la instrucción o la aparición de una conducta, es importante determinar, por ejemplo, es el qué, el cuándo y el cómo.
El qué. El que está determinando, por ejemplo, es el estímulo. El cuándo, en qué momento aparece el estímulo. Aparición. Y el cómo es la forma de aparición. De aparición. Estos son las cosas importantes que tendríamos que estar cuidando con respecto a esta condición de cuando hablamos acerca de las circunstancias para determinar el aspecto del umbral. Es el qué, cuál es el estímulo, el cuándo va a aparecer, cuándo aparece ese estímulo, y el cómo es la forma en que va a estar apareciendo este estímulo en o qué circunstancias en ese aspecto van a determinar. Estas son las circunstancias que van a determinar mucho el aspecto del umbral, ¿sí? Muchas veces el que, por ejemplo, como cuando queremos que el niño levante sus juguetes. Imaginemos que está jugando y no levanta sus juguetes. ¿Qué queremos que él haga? Que él tome sus juguetes. ¿Qué tengo que hacer yo para que el niño levante sus juguetes? Le grito, le muestro la chancleta, le doy un dulce. Ok, imaginemos que todos esos son ejemplos de estímulos. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Se lo digo antes de que termine de jugar, inmediatamente que está terminado de jugar, o se lo digo durante el proceso en el que está jugando. Aquí es en va importante el aspecto del qué y la aparición. La forma para poder determinar, por ejemplo, el patrón de acción modal, por ejemplo, para que los niños puedan determinar ese aspecto de esas circunstancias de que aparezca esta conducta. El cómo, pues la forma de aparición. Por ejemplo, es la manera en que yo estoy aplicando una situación es lo que va a generar que se empiece a instaurar ese patrón de acción modal. Por ejemplo, no sé si han visto de alguna otra forma en YouTube, por ejemplo, cómo es que supuestamente algunos TikToks o Vines, no lo sé, hacen que algunos niños y algunos perros presenten un tipo de patrón de acción modal. Como cuando el niño no quiere comer sus verduras. ¿Qué hacen? No sé si han visto, que están graciosos, pero ahí podemos ver un patrón de acción modal muy claro en los niños. Que de repente, no sé si han visto eso, cómo hace el papá para de alguna otra forma estar instaurando el aspecto o demostrar que se ya instauró el patrón de acción modal en el bebé para que coma automáticamente sus verduras. No sé si han visto eso, qué hacen esos papás o mamás para lograr que los niños coman sus verduras. ¿Lo han visto esos videos pequeños? ¿Sí o no? Donde se los presentan en diferentes formas, como de lo combino con tal cosa y se lo va a comer porque lo va a ver bonito o algo así, ¿o no? No, no, y es donde le ves inmediatamente, no sé si lo han visto, y aparece una situación un poco aparentemente violenta, pero el niño empieza enseguida a comer. ¿No lo han visto? ¿Sí o no? Si no, para que se los cuente y ustedes lo busquen.
¿Sí o no? Sí. No, yo no sé. Ok, es como cuando de repente está la bebé y no quiere comer sus verduras. Y de repente está, con, por ejemplo, con una muñeca y hace como que el papá está con el muñeco del bebé o de la bebé y también le da y de repente le mueve la cabeza como que no quiere comer, ah no, entonces le empieza a pegar al muñeco y enseguida el bebé empieza a comer. No sé si lo han Ah, visto. sí, 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 ya lo vi, ya me Es, acordé, sí, el que ese le es, pega a la muñeca. ese es un patrón de acción modal que se instauró. No se aplicó exactamente en ellos, pero es de una forma, eso sería un ejemplo de un patrón de acción modal. ¿Cuánto tiempo tardaron para hacer eso? No sabemos. Pero lo importante ahí es el aspecto de que ya no, de que de repente ya es de alguna otra forma es eh, empieza a hacer que el sujeto empiece a presentar una conducta particular. O los perritos, eso lo últimamente ven los perritos. De repente, ¿cómo le enseñan a los perritos a no comer cosas que los puedan hacer mal? No sé si han visto, es algo parecido, pero eso es una forma preventiva para evitar que se envenenen los perros. No sé Del si... que come el dueño hace como que come y se desmaya. Y luego el otro como que ya no, el perrito como de no toca la comida porque se vio que su dueño como que se acercó y se tiró al piso. Ese es uno, pero el que yo he visto más en TikTok es el de repente está el perrito comiendo y de repente se acerca un peluche de un perrito exactamente igual a él, como que come y de repente ¡pum! Como que se queda, como que se muere y enseguida como que lo que está comiendo lo vomita. No sé si lo han visto. Sí, 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 ya lo vi. Está padre. Es, esos, esos son ejemplos de patrones de acción modal interesantes. Ahora, recordemos que un estímulo siempre produce efectos diferentes dependiendo muchas veces del estado fisiológico del animal y de sus acciones recientes. Aquí es en donde vamos a determinar, por ejemplo, eh, para que tenga éxito yo tengo que determinar cómo se encuentra, por ejemplo, en el animal sus condiciones, si se encuentra bien, si se encuentra mal, eh, qué ha hecho anteriormente. Muchas veces cuando tú conoces bien al sujeto, al animalito, al niño, por así decirlo, y sabes en un momento cuáles son sus patrones de comportamiento, y cuando determinas que hay un patrón de acción modal que es inusual y que normalmente sabemos que es por algo fuera de lo común, determinas que algo le pasó, algo sucedió. Normalmente los patrones de acción modales son muy fáciles de determinar, como cuando ya conoces tan bien una persona, cuando de repente la ves y dices, te veo raro, ¿qué te pasó? Y te dice, no, nada, no me pasó nada. No, si algo te pasó. No sé si les ha pasado que de repente están con una persona y de tanto que la conocen, de repente notas algo y de repente como que dices, algo te pasó. No te ves como todos los días, algo te pasó. ¿A alguien le ha sucedido? Y de repente dices, no, algo te pasó porque te ves mal, te ves como que algo te ha pasado. ¿Sí o A no? mí sí, pero con mi perrito, o sea, mi perrita. Ujú. Cuando no nos dábamos cuenta, llevo 2 años apenas con ella, que cada vez que hay un clima frío, ella como que se duerme mucho y como que ella es muy activa y a veces la veo así y yo le decía así, oye, ¿qué te pasa? O sea, se suena loco, pero le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? O sea, tú no eres así todos los días, o sea, ¿por qué? Si ella corre, ella es muy que correr y muy activa. Y hay veces que la ves así tirada y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú no eres así. Ujú. Entonces ves que hay un cambio, un cambio en el estado fisiológico que puede provocar, a lo mejor siente fríos,
se siente aletargada, etcétera. En un patrón accional dice básicamente toda la conducta se observa en un patrón de acción y que se compone, vamos a ver, tres elementos, que es, tenemos que determinar cuál es el estímulo señal que va a determinar el aspecto para que el sujeto capte la atención, el mecanismo desencadenador innato que va a generar de alguna otra forma es la respuesta en el sujeto. Aquí vamos a determinar, por ejemplo, para el estímulo señal tenemos que determinar cuál es la vía bajo la cual vamos nosotros a trabajar. Es a nivel del olfato, la vista, el tacto, la temperatura. ¿Cuál es el estímulo señal que vamos nosotros estar trabajando? Primero tenemos que determinar cuál es como determinar la frecuencia o cuál es el que tenemos que estar aplicando primero. Aquí es cuando determinamos nosotros la referencia cuando vemos lo que es un arco reflejo. Si se acuerdan, el arco reflejo está lo que son las neuronas, las neuronas sensitivas, las interneuronas y las neuronas motoras. Aquí yo tengo que determinar bajo qué vía va a ir ese estímulo señal, bajo qué es neurona sensitiva va a llegar la señal. El mecanismo desencadenador innato es lo que va a estar conectando prácticamente el aspecto de la interneurona para después determinar lo que es la conducta consumatoria. De alguna otra forma, el proceso es en muchos sujetos es automático. ¿Por qué? Porque una vez que se conecta el estímulo, el estado del sujeto cambia porque pasa a un estado de preparación para realizar una acción particular y después viene y baja la respuesta, que es la respuesta motora o la respuesta a través de las neuronas motoras para producir el movimiento o la conducta particular. En estos tres aspectos es en donde podemos ver lo que es el patrón de acción modal. Por eso siempre tenemos que determinar, la base es determinar siempre cuál es el estímulo señal o en este aspecto cuál es la vía sensitiva que va a generar de alguna otra forma una preparación después en un mecanismo desencadenador innato en el sujeto y ya después lo que es la conducta consumatoria en el sujeto, ¿sí? En este sentido tenemos que tener muy claro eso. Cuando tú ya tienes claro ese aspecto, porque tú puedes aplicar muchos estímulos, pero si no aplicas el estímulo señal correcto, no se va a activar el mecanismo desencadenador innato de respuesta y obviamente no se va a producir la conducta y por lo tanto no se produce el patrón de acción modal. No sé si está quedando claro. ¿Sí o no? Ok. Sucede. Bueno, voy a avanzar porque espero que se lo haya entendido. Bueno, hablemos en primera instancia de lo que es el estímulo señal. El estímulo señal es el que desencadena la respuesta. Es específico e incluye una situación estimular que se encuentra en el ambiente. Por ejemplo, el animal solo atiende al estímulo señal para el que está programado genéticamente para responder, ignorando el resto de la situación o al resto de los estímulos señal de otras especies.
esto es importante porque cuando tú conoces todos los estímulos señales que están determinados genéticamente en un animal, puedes saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que lo puede mover y qué es lo que no lo puede mover. Ahora, por otro lado, con respecto a este mismo tema, sabemos que, por ejemplo, la probabilidad de que un estímulo señal desencadene la respuesta innata depende tanto de la propia intensidad de la señal como de las necesidades del organismo. Aquí es en donde entra lo que les había explicado con respecto a lo que sería el aspecto de los umbrales, ¿sí? La probabilidad de que un estímulo señal desencadene una respuesta innata es dependiendo de cuánto lo hagas. No es lo mismo que el estímulo tenga un bajo nivel de presencia o de estimulación en el sujeto a que tú generes una alta intensidad de estimulación en un sujeto. Lo interesante acá es que todos los estímulos señales tenemos que identificarlos en tres aspectos. Uno, estos estímulos, por lo general, para que determinemos que es un patrón de acción modal, él tiene que encontrarse en el entorno, ¿sí? Tiene que darse una situación particular que sabes que está en el entorno y que de alguna otra forma lo puedas manejar. Dos, se convierten en estímulo señal los rasgos que tienen que ver con la forma. ¿Se acuerdan del aspecto que les decía, el cuándo y el cómo? Lo que pone en relación las disposiciones innatas y el entorno. Y el aspecto, cuando más fuerte es la necesidad del organismo, más débil puede ser el estímulo señal. En este sentido, lo interesante acá es un aspecto que de las características de los estímulos señal que tengo que estar trabajando. Si la necesidad del sujeto es más fuerte que el estímulo señal que tú quieres que nosotros observamos en el sujeto, es más probable que no se dé la conducta de patrón. ¿Sí? Recordemos que por eso es importante revisar y estar evaluando cómo es que se están dando las condiciones en los diferentes tipos de sujetos. ¿Sí? Recuerden, piénsenlo en sus mascotas que quieran ustedes domesticar o adiestrar. Es importante que ustedes tomen en cuenta estos aspectos, porque si tú de repente, si tú quieres que... Maestro, disculpe. ¿Qué pasó? A mi compañera Carmen se le acaba de ir la luz. Uf, qué mal. De todas formas voy a estar subiendo, lo voy a compartir, te diga de tu compañera, de que voy a compartir esto en lo que es la plataforma más al ratito y en Classroom, el link de esta clase que está siendo grabada. A ver, nada más voy a verificar si está siendo grabada. Sí, sí está siendo grabada. Para cualquier cosa de los que no pudieron conectarse. Que no se preocupe que ahí la subimos. Les comentaba, si tú quieres adiestrar a tu perro, pero tu perro está realizando algo o está sucediendo algo o está buscando satisfacer una necesidad particular, el estímulo señal no va a tener ese efecto, ¿sí? Por eso es importante, cuando más fuerte es la necesidad del organismo, más débil puede ser el estímulo señal. En ese aspecto, ahí es en donde se choca con pared el aspecto de la respuesta programada en el sujeto. Porque si se presenta una situación típica de la necesidad fisiológica del organismo, obviamente hagas lo que hagas, el patrón de acción modal, o en este aspecto lo que es el estímulo señal, no va a ser captado por el sujeto.
Esto sucede mucho como cuando de repente alguien tiene dolor, eh, tiene sueño y de repente sabes que de repente ciertos ruidos, por ejemplo, imaginemos que el animalito tiene mucho dolor porque, pues, no sé, se lastimó y todo, y que de repente es- al escuchar, por ejemplo, su plato, antes automáticamente iba o volteaba o buscaba dónde estaba el plato. Si tiene dolor, ¿qué tan fuerte es el dolor? De estar atendiendo esa necesidad de evitar dolor o centrarse en esa situación de dolor, que parece como que está ignorando el estímulo señal. Por eso es importante determinar cuándo aplicamos el estímulo señal en un sujeto. Si no hay ningún elemento o circunstancia distractora, como lo serían las necesidades propias del sujeto, que puedan evitar que se dé la sensopercepción del sujeto, entonces estaríamos determinando que se capta lo que es el estímulo señal. Si no hay ningún distractor, se da de forma automática, de forma natural. Pero si hay distractores como esas situaciones de necesidades o cuestiones fisiológicas, sabemos de que es muy posible de que no se dé el patrón. ¿Sí que está quedando claro este aspecto que les estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos hasta este momento? Bien. Me detienen si tienen alguna duda. Ok. Imaginemos que ya determiné el aspecto de lo que es el sujeto, ya determiné, ya reconocí lo que es el aspecto del estímulo señal, ya controlé el cómo, cuándo, el qué, ya determiné, por ejemplo, todos los aspectos importantes para que se dé la respuesta. Eh, ya determiné, por ejemplo, que el estímulo señal active el mecanismo desencadenador innato de la conducta y automáticamente del paso 2 al 3 esto se da de forma rápida. El más importante, por eso resalté más el estímulo señal. Una vez que se establece el estímulo señal, se dan de forma automática el desencadenador y la conducta consumatoria. Se va a dar porque se va a dar. Si hay una obstrucción en cuanto al estímulo señal, sabemos de que los otros dos no se van a presentar. Una vez que yo ya determino y manejo estos tres aspectos con respecto a los umbrales de lo que es el patrón de acción modal, ya puedo yo pasar al siguiente tema, que son las conductas preasociativas en las primeras conductas aprendidas. En este sentido, tenemos que determinar, por ejemplo, que en el aprendizaje preasociativo dice, tiene lugar un cambio en la respuesta del sujeto como consecuencia de la estimulación. Luego se pueden considerar respuestas aprendidas. Acá es en donde vamos a estar estableciendo, una vez que ya conoces al sujeto y sabes que lo provoca, ahora ¿se acuerdan de lo que habíamos estado viendo con respecto a lo que es el aspecto del aprendizaje y su relación con la maduración? ¿Sí se acuerdan en qué estaba basada la relación del aprendizaje con la maduración? Que la maduración es a un nivel fisiológico y el aprendizaje pues puede ser, pero si está en el tiempo fisiológicamente marcado, que aprenda tal acción.
Muy bien, así es. Y obviamente acá es en donde vamos a determinar después. Cuando se da este aprendizaje preasociativo, cuando yo ya tengo estructurado es este, ciertos patrones de acción modal que me puedan incluso preparar para situaciones nuevas. Acá es en donde determinamos las conductas preasociativas en las primeras conductas aprendidas. Esto es cuando el sujeto lo que va a hacer es un aspecto llamado generalización ante una situación parecida ya vivida. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los sujetos ante situaciones nuevas tienen la tendencia a comportarse o a presentar rasgos de conducta estereotipados ante situaciones que les son similares o conocidas. Acá es en donde se aplica lo que llamaríamos la ley de semejanza. ¿Sí? Aquí la ley de semejanza en las conductas presociativas es en donde el organismo, el sujeto, dice, bueno, esto se parece a una situación parecida. ¿Y qué es lo que hace naturalmente el organismo o el sujeto? Tiende a presentar los rangos de conducta similares a conductas que en el pasado ya vivió, aun cuando sea una situación nueva. Si le resulta familiar o similar al organismo, al sujeto, es en ese aspecto donde se da esa preasociación. Por eso decimos que establecemos un aprendizaje preasociativo, porque dice, se produce un cambio útil en la conducta relacionado con la experiencia. Esto se da cuando de repente dices tú, bueno, esto lo voy a hacer de esta forma porque en el pasado una situación parecida, así la resolví y me salió bien. Esa es la forma en que podemos determinar un proceso de adaptación. Y eso es lo que determina la mayoría de todos los organismos. Tienden a comportarse en las conductas presociativas, a comportarse en situaciones que en el pasado eran similares o parecidas y tienden a presentar los mismos tipos de patrones de acción modal de conducta. Sin embargo, en estos aspectos es en donde vamos a establecer dos elementos básicos que vamos a ver el lunes, que es el proceso de habituación y el proceso de sensibilización. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ya estaríamos nosotros viendo en estos procesos preasociativos y conductas presociativas el lunes. Y deberíamos estar terminando este tema para que empecemos a ver, empezar a ver el avance en lo que es el tema de lo que son las bases de lo que son condicionamiento clásico, pero desde el punto de vista de Pavlov y Watson y Skinner. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, si no tienen ustedes ninguna duda, ningún comentario, yo tengo que pasar a otra clase. Les agradezco su paciencia y esta clase, recuerden, las voy a estar compartiendo en lo que es el Classroom y lo que es en lo que es la plataforma de lo que es Escuela Módulo más en la tarde y ya va a estar presente para quienes no necesiten revisar lo que vimos el día de hoy.
No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda antes de que yo me retire. Me quedan 3 minutos. No, maestro, por mi parte está bien. Ok, bueno, tu compañero quería conectarse ahorita. Le comento que ahorita la rechacé porque ya se terminó la clase. Pero nos estamos viendo y de todas maneras lo voy a estar subiendo para el apoyo de ustedes eh, el próximo lunes. Y esperemos ver si para el esperemos ver y ya les indicaré qué haríamos nosotros para la siguiente semana con respecto a este tema. Por mi parte sería todo. Es Nos vemos y excelente fin de semana. Diviértanse y descansen. Hasta luego. Adiós, maestro, igualmente. Hasta luego.